Los sujetos de derecho. Sujeto de derecho es todo aquel capaz de tener derechos y obligaciones. El concepto persona sería entonces, para los efectos de este curso, sinónimo de sujeto de derecho, clasificándose estos en personas naturales y personas jurídicas. La legislación argentina es tal vez más técnica y actualizada en la materia. Dispone que son personas todos los entes susceptibles de adquirir derechos, contraer obligaciones, y agrega que las personas son de una existencia ideal, haciendo referencia a las personas jurídicas, o de una existencia visible, haciendo referencia a las personas naturales. Expresa además que éstas pueden adquirir los derechos o contraer las obligaciones que dicho código regla en los casos por el modo y en la forma que él determina. Su capacidad o incapacidad nace de esa facultad que en los casos dados les conceden o niegan las leyes. Etimológicamente hablando, el origen de la palabra persona se remonta a Grecia y Roma, llamándosele persona a la clásica máscara teatral. La acepción lega que entrega el diccionario de la Real Academia Española hace sinónimo el término persona al que para nosotros es persona natural. Señala al respecto, en su primera acepción de persona, individuo de la especie humana. Sin embargo, el mismo texto, en su sexta acepción, entrega un significado para la ciencia del derecho, sujeto de derecho. Como conclusión, diremos entonces que persona es aquel sujeto de derecho. Los sujetos de derecho se clasifican en nuestro ordenamiento jurídico en personas naturales y personas jurídicas. Las personas naturales, generalidades y concepto. La persona humana es siempre sujeto de derechos. A esta individualmente considerada se le llama en nuestra legislación persona natural. Nuestro Código Civil no entrega técnicamente un concepto de persona natural, ¿qué es?, sino que nos señala quiénes son personas naturales. Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. Divídense en chilenos y extranjeros. Esta norma fue muy alabada a la época de dictación del Código Civil, y ella está inspirada en el ideario revolucionario francés de 1789, que propugnó los principios de libertad e igualdad de todos los hombres. Al hacer referencia a todos los individuos de la especie humana, el legislador quiere referirse a todos los hijos de mujer, abandonando la absurda preocupación por los llamados monstruos, a los cuales el derecho romano y el antiguo derecho español negaban personalidad. Cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición, la edad es el tiempo que el individuo ha vivido desde que nació. Esta no es tomada en cuenta para considerarlo sujeto de derechos. A todos los hombres se les considera sujeto de derechos, todos los hombres en sentido en sentido genérico, a todos los hombres y mujeres, puesto que todos ellos tienen capacidad de goce independientemente de su edad. En cuanto al sexo, este tampoco es tomado en cuenta para señalar quiénes son personas naturales. La voz estirpe está tomada aquí en su sentido natural y obvio, haciendo mención a la raíz y tronco de una familia o linaje. Desde la Constitución de 1833 se excluyeron definitivamente las distinciones derivadas del linaje de las personas. Condición: el rango, posición, creencias, inteligencia, discapacidad, salud, título, estudio, estado, fortuna del individuo tampoco influyen en la noción de personalidad. Como expresa el profesor Vittorio Pesio, la personalidad, vale decir, el pleno acceso a la adquisición de derechos y obligaciones, está amplia e indiscriminadamente reconocido a todos, ancianos y jóvenes, poderosos y humildes, ricos y pobres, creyentes y no creyentes. La única condición que se requiere para ser sujeto de derecho es ser persona humana. En suma, no se considera ni la edad, ni el sexo, ni la estirpe, ni la condición. El inciso primero, artículo primero de la Constitución Política de la República expresa: las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. El artículo 19, número 2, dispone: la Constitución asegura a todas las personas la igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiado. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. Las personas naturales se dividen en chilenos y extranjeros, y también son domiciliadas y transeúntes. Principio y fin de la existencia de las personas naturales. En nuestro ordenamiento jurídico se distinguen dos tipos de existencia de las personas naturales: la existencia natural y la existencia jurídica o legal. En términos muy generales, la existencia natural principia con la concepción y termina con la muerte real de la persona natural.
La existencia legal o jurídica comienza con el nacimiento y termina con la muerte real o presunta de la persona natural. No en todas las legislaciones se distinguen estos tipos de existencia de la persona natural y se reconoce personalidad legal y tratamiento de persona incluso al que está por nacer. En nuestro país solamente se es persona jurídicamente desde que el individuo nace, esto es, al separarse completamente de su madre y a sobrevivir a tal separación un momento siquiera. Este es el plazo más corto del Código Civil, un momento siquiera. Antes, solo el individuo de la especie humana tiene una existencia natural. A partir de Savigny se generalizó la idea jurídica que los no nacidos, los no natos, pero concebidos en el seno materno no son personas, pues se pensaba que no se podía considerar como hombre a quien se encuentra en esa condición y forma parte de las vísceras de la madre. El criterio se propagó por casi todas las legislaciones, estableciéndose la idea de una situación no definida por el derecho y que solo podía compararse a una condición suspensiva, es decir, que solo se reconoce la existencia y vigencia del derecho una vez producido el acontecimiento futuro e incierto del nacimiento con vida. Existencia natural, conceptualización. La doctrina nacional señala que el legislador toma en cuenta la existencia natural, o sea, la anterior al nacimiento, con el fin de proteger la vida y los derechos del que está por nacer. Nótese que a este no se le llama persona, sino que se le denomina el que está por nacer, también conocido como nasciturus. En esos mismos términos se refiere al constituyente en el artículo 19, número 1, inciso 2. La ley protege la vida del que está por nacer. Se ha afirmado que la existencia natural comienza con la concepción y termina con la muerte real. Según el diccionario de la Real Academia Española, concepción es la acción y efecto de concebir, y concebir, dicho de una hembra, es quedar preñada. Tradicionalmente se ha venido sosteniendo que la concepción se produciría con la unión de los gametos femenino, óvulo, y masculino, espermio. La doctrina civil tradicional se ha quedado anquilosada con las concepciones decimonónicas sobre la materia. En efecto, quien ha tratado el tema con mayor rigor científico ha sido el derecho penal a propósito del delito de aborto. En efecto, la dogmática penal, al tratar sobre el delito de aborto, ha señalado que en este delito el objeto y sujeto pasivo del atentado es el ser humano en formación, el fruto de la concepción, en tanto que el objeto de tutela, objeto jurídico penal, es la vida del que está por nacer. Esa tutela no comienza todavía con la fecundación, la que tiene lugar en la trompa de Falopio, ya que esas células no poseen aún una función orgánica y solo son potenciales de una ulterior transformación, el llamado período germinal. Solo cuando esas células se fijan en la membrana mucosa del útero, endometrio, puede hablarse de anidación o período embrional. Con ello se da comienzo, según la Organización Mundial de la Salud, al embarazo, esto es, al periodo comprendido entre la anidación en el útero y el parto, que es una condición exclusiva de la mujer. En conclusión, mujer embarazada o preñada es aquella de quien depende la vida del que está por nacer. Para el derecho civil, como lo señala el profesor Gonzalo Figueroa, el concebido no es persona, pero tiene suficiente relevancia para ser sujeto de una cierta tutela jurídica y añade que este sería para el derecho un interés jurídicamente protegido. Protección jurídica del nasciturus. Ya dijimos que la Constitución Política de la República señala la ley protege la vida del que está por nacer. Lo anterior se traduce en manifestaciones legales concretas presentes en nuestro ordenamiento jurídico, entre las que destacan el artículo 75 del Código Civil. Tal norma expresa, la ley protege la vida del que está por nacer, el juez en consecuencia tomará petición de cualquier persona o de oficio todas las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido siempre que crea que de algún modo peligra. Todo castigo de la madre por el cual pudiera peligrar la vida o la salud de la criatura que tiene en su seno deberá diferirse hasta después del nacimiento. Puede nombrarse un curador de bienes para su resguardo y administración de los derechos eventuales del que está por nacer. La patria potestad, esto es el conjunto de derechos y obligaciones que tiene el padre o madre sobre los bienes del hijo no emancipado, puede ejercerse sobre los derechos eventuales del que está por nacer. También existe la protección laboral a la maternidad, que es propia del derecho del trabajo y está penalizado en nuestro país con una modificación reciente el delito de aborto, salvo las 3 causales que corresponden al derecho penal. Protección de los derechos patrimoniales del que está por nacer. A esta temática se refiere el artículo 77 del Código Civil. Los derechos que se deferirían a la criatura que está en el vientre materno si hubiese nacido y viviese estarán suspensos hasta que el nacimiento se efectúe.
y si el nacimiento constituye un principio de existencia, entrará el recién nacido en el goce de dichos derechos como si hubiese existido al tiempo en que se defirieron. En el caso del artículo 74, inciso segundo, pasarán estos derechos a otras personas como si la criatura no hubiese existido jamás. Este artículo ha planteado a nuestros autores el problema de establecer la naturaleza jurídica de los derechos del que está por nacer. En efecto, piénsese que acabamos de decir que este no es persona, luego no podría, a primera vista, prima facie, ser sujeto de derecho. En este orden de ideas, ¿qué clase de derecho es el que tiene el nasciturus? ¿Un derecho bajo condición, suspensiva o resolutoria? ¿Un derecho eventual? A este respecto seguiremos al profesor Pecio, quien señala que, aunque no sea sujeto de derecho el nasciturus, sí se ha deferido un derecho a este, siempre que esté concebido. Existe la esperanza que llegará a ser persona, y esa expectativa que el nonato se transforme en persona ha movido al legislador a adoptar la solución contenida en el artículo 77. Se trataría de un derecho bajo condición suspensiva, en donde el acontecimiento positivo, futuro e incierto consiste en que el concebido nazca y viva. Si la condición se cumple, esto es, la criatura nace vida, operará este derecho con efecto retroactivo, al tiempo que el derecho se defirió. En cambio, si el nasciturus muere en el vientre materno, muere durante el parto o no sobrevive al nacimiento un momento siquiera, los derechos pasarán a otras personas como si no hubiera existido jamás. La norma del artículo 74 debe relacionársela con el artículo 962, inciso tercero, el cual señala que es capaz para ser asignatario de una herencia legado el que no existe pero se espera que exista. Momento de la concepción. A este respecto, nuestro Código Civil adoptó un criterio práctico, alejado del criterio científico y estableció una presunción de derecho respecto de la fecha de la concepción. Así, en el propio mensaje del Código se expresa que acerca del nacimiento y extinción de la personalidad se han establecido, como en casi todos los códigos modernos, reglas absolutas o, en otros términos, presunciones contra las cuales no se admite prueba. De la época del nacimiento se colige la de la concepción según la regla siguiente. Se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento no menos que 180 días cabales y no más que 300 contados hacia atrás desde la medianoche en que principia el día del nacimiento. La ciencia médica y los avances científicos y tecnológicos han hecho perder valor a la norma absoluta del artículo 76. Esta presunción de derecho de la época de la concepción afectaba seriamente la presunción de paternidad establecida en el antiguo artículo 180 anterior a la modificación introducida por la ley de filiación. En efecto, antes de esa modificación legal se presumía la paternidad de los hijos nacidos después de los 180 días subsiguientes al matrimonio, lo que se fundaba en la regla del artículo 76. Hoy es diferente, puesto que conforme al nuevo artículo 184 se presume solo legalmente la paternidad por filiación matrimonial de los hijos nacidos después de la celebración del matrimonio en cualquier tiempo y dentro de los 300 días siguientes a su disolución o a la separación judicial de los cónyuges. En toda presunción debemos estructurar un silogismo compuesto de una premisa, hecho conocido, y una conclusión, hecho desconocido. El hecho conocido en la presunción de derecho del artículo 76 es el nacimiento. Eso lo sabemos. Conocemos el nacimiento y la fecha en que se produce. El hecho desconocido, al cual luego arribaremos, es la fecha supuesta de la concepción. Y así lo señala la ley al disponer: se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento no menos que 180 días cabales y no más que 300 contados hacia atrás desde la medianoche en que principia el día del nacimiento. Los plazos contenidos en esta presunción se computan de acuerdo a las reglas generales. Se cuentan hacia atrás no menos de 180 días cabales completos y no más que 300, desde la medianoche en que principia el día del nacimiento. Por ejemplo, si el nacimiento se produce el 20 de noviembre de 1983 a las 8:30 horas, el plazo se cuenta hacia atrás desde las 12 de la noche del día 19 de noviembre, hora que empezó el día el día 20 de noviembre. Fecha de nacimiento. El artículo 76 exige que sean días cabales, es decir, días completos, y como se parte de la medianoche van contándose de 12 a 12 de la noche. Por último, el plazo es de días y no de meses. Con el ejemplo anterior, la concepción debió haberse producido entre el día 24 de febrero y el 23 de mayo. Esto es, dentro de una época que comprende 120 días. Respecto de la fertilización asistida, se refiere al artículo 182 del Código Civil.
El padre y la madre del hijo concebido mediante la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida son el hombre y la mujer que se sometieron a ellas. No podrá impugnarse la filiación determinada de acuerdo a la regla precedente ni reclamarse una distinta. En el caso en que la aplicación de estas técnicas se hubiera recurrido a un tercero, donante de espermio o de óvulo o utilización de un útero ajeno, el hijo ni el tercero pueden reclamar la filiación respecto de este tercero. De esta forma, el legislador cierra la puerta a juicios difíciles y a veces escandalosos que han tenido que conocer y resolver tribunales extranjeros. Existencia legal o jurídica de las personas naturales. La existencia legal de las personas naturales comienza con el nacimiento. Desde esta fecha, el individuo de la especie humana es considerado persona, sujeto de derecho, por el ordenamiento jurídico nacional. Así lo expresa el artículo 74. La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre. La criatura que muere en el vientre materno o que perece antes de estar completamente separada de su madre o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás. Erradamente, se sostuvo que la existencia de la persona natural comenzaba con el corte del cordón umbilical, haciéndose una distinción entre parto y nacimiento. Tal posición anacrónica es hoy en día rechazada absolutamente. Nacimiento y parto, expulsión de la criatura del vientre materno son términos sinónimos y solo debe atenderse a la existencia de vida independiente de la madre para fijar el momento en que se nace, esto es, a la existencia autónoma en la criatura de las funciones vitales de respiración y circulación sanguínea. Carece así de trascendencia el hecho que esté o no cortado el cordón umbilical que une la criatura con la madre, ni tampoco ha de considerarse la viabilidad de la criatura nacida. La tendencia actual es considerar la teoría de la vitalidad, puesto que ésta se adecua con los estándares que atribuyen personalidad al ser humano por el solo hecho de ser tal sin consideración a la mayor o menor duración de su existencia. La teoría de la viabilidad es ampliamente rechazada por la doctrina contemporánea. El legislador no distingue si la separación se ha producido natural o espontáneamente, parto normal, o a consecuencia de una intervención o auxilio quirúrgico, parto cesáreo. Por lo tanto, caben ambos. Además, es necesario que el niño o niña sea separado de la madre y que esta separación sea completa. Para que el nacimiento constituya un principio de existencia, es preciso que la criatura haya sobrevivido a la separación un momento siquiera. Para ser persona, es suficiente vivir la fracción más insignificante de tiempo, basta un destello de vida. Si no fue así, o si muere la criatura en el vientre materno o antes de estar completamente separada de la madre, se reputará no haber existido jamás. Lo anterior tiene trascendencia considerando los derechos hereditarios deferidos al nascituro, como también en relación a la sucesión que pueda dejar esta criatura si alcanzó a ser persona. El nacimiento de una criatura viva puede probarse a través de cualquier medio probatorio y principalmente con el testimonio de quienes asistieron al parto, médicos, enfermeras, matronas. Sin embargo, existen casos en que es muy difícil comprobar estas circunstancias y allí se recurre al examen médico tanatológico denominado dosimasia pulmonar hidrostática de Galeno, que consiste básicamente en sumergir los pulmones del recién nacido para ver si es que alcanzó a respirar y si alcanzó a respirar, o sea, estaban inflados, es porque sobrevivió un momento siquiera. Comprobación del nacimiento, inscripción del nacimiento. Esta materia se encuentra regulada en los artículos 28 y siguientes de la Ley 4808 sobre registro civil. La forma como se comprueba el nacimiento de una persona es a través del certificado de nacimiento que otorga el Servicio de Registro Civil e Identificación. A este servicio público corresponde la inscripción en sus libros de los nacimientos, matrimonios y defunciones, entre otras tareas y funciones que la ley le asigna. Dentro de los 60 días contados desde la fecha en que el nacimiento ocurre, deberá hacerse la inscripción del recién nacido a requerimiento verbal de las personas obligadas. Son requisitos esenciales de la inscripción de nacimiento la fecha de este, el nombre, apellido y sexo del recién nacido. Fin de la existencia de las personas naturales, la muerte. El término de la existencia de las personas naturales se produce con la muerte. Sin entrar en el debate filosófico o religioso acerca de los conceptos de vida y muerte, debemos insistir en que se trata de términos bastante complejos. En efecto, no es errada la afirmación que señala que la muerte es la cesación de la vida
quedándonos el no menos insalvable inconveniente de conceptuar qué es vida. Se ha dicho también que la vida dura hasta el último aliento o latido del corazón, esto es, hasta la cesación total e irreversible de las funciones respiratorias y circulatorias. En términos del derecho civil, el legislador no ha definido muerte, solo hace una referencia a ella en el artículo 78, señalando que la persona termina en la muerte natural. La expresión muerte natural la abandonaremos en la cátedra reemplazándola por muerte real, no muerte natural, puesto que el término natural nos puede llevar a confusiones con el derecho penal. Para nosotros, muerte real es la que consta, así se produzca por causas naturales o por intervención del hombre, sea por vejez, un accidente automovilístico o un asesinato, una muerte no natural. Nosotros vamos a hablar de muerte real. Sin embargo, el legislador tuvo que hacerse cargo de esta temática a propósito del trasplante de órganos. La Ley 19.451 sobre trasplante y donación de órganos dispone en su artículo 11 que para los efectos previstos en tal ley, la muerte se acreditará mediante la certificación unánime e inequívoca otorgada por un equipo de médicos, uno de cuyos integrantes al menos deberá desempeñarse en el campo de la neurología o neurocirugía. La certificación se otorgará cuando se haya comprobado la abolición total e irreversible de todas las funciones encefálicas, lo que se acreditará con la certeza diagnóstica de la causa del mal, según parámetros clínicos corroborados por las pruebas o exámenes calificados. El reglamento deberá considerar como mínimo que la persona cuya muerte encefálica se declara presente las siguientes condiciones: ningún movimiento voluntario observado durante una hora, apnea luego de 3 minutos de desconexión al ventilador y, por último, ausencia de reflejos troncoencefálicos. En estos casos, el certificado de defunción expedido por un médico se agregará a un documento en que se dejará constancia de los antecedentes que permitieron acreditar la muerte. El término muerte para nosotros será genérico y comprenderá tanto a la muerte real cuanto a la muerte presunta. Ambas ponen fin a la existencia legal de la persona natural, pero no pone fin, la muerte presunta, a la existencia natural. Consecuencias jurídicas de la muerte. Sea real o presunta, natural, accidental o producto de un crimen, la muerte produce consecuencias jurídicas. En efecto, esta constituye un hecho jurídico cuyas consecuencias interesan al derecho. Los efectos jurídicos de la muerte son numerosos y se estudian a lo largo del ciclo del derecho civil. Por lo pronto diremos que los efectos jurídicos más importantes de la muerte son, entre otros, los siguientes. El primero y más importante, la sucesión por causa de muerte. Justamente es la muerte la que origina el fenómeno jurídico de la sucesión por causa de muerte, en virtud de la cual todos los derechos y las obligaciones transmisibles del fallecido causante pasan a sus herederos. La regulación de la sucesión por causa de muerte se encuentra en el libro 3 del Código Civil. Segundo, es una causal de término del matrimonio. Tercero, es una causal de extinción de derechos, acciones y obligaciones. Como ya señalamos en otros videos, existen los llamados derechos intransmisibles, los cuales se extinguen con la muerte de su titular, como por ejemplo el derecho real de usufructo, el de uso o habitación, el derecho de pedir alimentos, entre otros. También se extingue la acción de nulidad del matrimonio. Además, y como consecuencia de la extinción de derechos, también se extinguen las obligaciones correlativas. En cuarto lugar, la muerte es causal de terminación en los contratos intuito-persona. Los llamados contratos intuito-persona son aquellos que se celebran tomando en especial consideración alguna de sus partes, sus especiales características, pericias o habilidades. Pues bien, si se produce la muerte de esta persona, terminará en consecuencia el contrato. Por ejemplo, el contrato de sociedad de personas, el contrato de mandato, el de comodato, por muerte del comodatario, el contrato en el cual yo contrato a un pintor de brocha delgada para que me haga un retrato, etc. En quinto lugar, la muerte es una causal de caducidad de la oferta, como lo veremos en acto jurídico, y finalmente, entre otros efectos, es una causal legal de emancipación. Muerte real. Muerte real es la que consta, cualquiera fuere su causa u origen. Esta muerte, al igual que el nacimiento, se comprueba por el respectivo certificado de defunción. Esta materia se encuentra regulada en los artículos 44 y siguientes de la Ley 4808 sobre el registro civil y también en los artículos 141 y siguientes del Código Sanitario. Situación de los comurientes. Puede suceder que varias personas mueran a propósito de un mismo acontecimiento.
Determinar con precisión tal fecha importaría para los efectos sucesorios de los fallecidos si pudiera haber personas que entre ellas puedan sucederse unas con otras. La regla de los comurientes de nuestro Código Civil fue tomada del derecho romano y se encuentra en el artículo 79. Muerte presunta. Al respecto de la muerte presunta vamos a señalar muy brevemente que se trata de un procedimiento judicial seguido ante el juez civil para, en determinados casos, se pueda declarar judicialmente la muerte de una persona por haber desaparecido ésta durante largo tiempo. Los requisitos y demás características de la muerte presunta no las vamos a tratar en este video, pero la puedes encontrar en la descripción del mismo. Aparece un link en donde está el apunte completo que aparece en la descripción, y te señalo inmediatamente en qué página las puedes encontrar. Pues viene después de muerte natural. Y con esto terminaríamos este video para continuar con los atributos de la personalidad en el siguiente.